Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que acontece en el mundo del espectáculo, el chismorreo jugoso y por supuesto, las telenovelas turcas que nos roban el sueño. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos y preparados porque hoy tenemos un tema que, ay, Dios mío, ha estado dando vueltas y más vueltas en internet, alimentando teorías, esperanzas y también mucha decepción. Hoy, mis queridos, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos hizo suspirar con Sen Kalkapm, esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas y que, para muchos, era la prueba de que el amor verdadero sí existe, o existió. Porque, seamos honestos, la realidad es que su relación terminó hace ya un tiempo, pero el fantasma de ese romance sigue rondando por ahí, especialmente con ciertos comentarios, interacciones y, bueno, ya lo verán. Hoy vamos a analizar a fondo la situación actual, revisaremos los rumores más recientes, exploraremos las declaraciones de ambos, y sobre todo, intentaremos responder a la pregunta que todos se hacen. ¿Hay alguna posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin vuelvan a estar juntos? ¿O realmente, como dicen algunos, Kerem Bürsin es solo un amigo para Hande Erçel y nada más que eso? Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y verdades a medias, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si les gusta estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, déjenos un like si les gusta el chismorreo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles los mejores contenidos. Ahora sí, manos a la obra. Preparemos palomitas, acomódense en sus sillones, porque este análisis promete ser explosivo. A ver, vamos a poner las cosas en perspectiva. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron, como todos sabemos, en el set de Sen Kalkapm. La química entre ellos era innegable, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, las fotos juntos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre estos dos. Y efectivamente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación. El mundo entero explotó de alegría. Era la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos queríamos imitar. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, apoyo mutuo en sus proyectos, todo parecía ir viento en popa. Eran jóvenes, exitosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Bueno, la respuesta es sencilla, que su relación durara para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre salen como uno las planea. De repente empezaron a surgir rumores de crisis. Que si ya no se les veía juntos, que si sus agendas estaban muy apretadas, que si había terceras personas involucradas. Los fans, por supuesto, negaban todo. Se aferraban a la esperanza de que todo fuera una simple especulación. Pero lamentablemente las malas noticias se confirmaron, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para muchos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y hasta indignación. ¿Cómo era posible que la pareja perfecta se hubiera roto? ¿Qué había pasado? Las razones oficiales nunca quedaron del todo claras. Algunos apuntaron a las agendas incompatibles, otros a la presión mediática, y otros, como siempre, a la aparición de otras personas en escena. Lo cierto es que a partir de ese momento cada movimiento de Hande y Kerem fue analizado con lupa. Cada like, cada comentario, cada foto, todo era interpretado como una posible señal de reconciliación, o por el contrario, como una confirmación definitiva de su ruptura. Y ahí es donde entramos en el terreno pantanoso de los rumores, las teorías y las especulaciones. Y es que a pesar de que ambos han intentado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, es inevitable que sigan siendo objeto de interés mediático. Especialmente Hande Erçel, que después de su relación con Kerem Bürsin, ha sido vinculada a varios hombres, incluyendo al empresario Hakan Sabank, con quien actualmente mantiene una relación. Ahora, vamos a ser honestos. La relación de Hande Erçel con Hakan Sabank parece bastante seria. Se les ha visto juntos en varios viajes, eventos sociales y hasta han compartido fotos en sus redes sociales. Parece que Hande ha encontrado la estabilidad y la felicidad en esta nueva relación. Pero, ¿qué pasa con Kerem Bürsin? Kerem, por su parte, ha estado más centrado en su carrera profesional. Ha protagonizado varias películas y series, y ha viajado por el mundo promocionando su trabajo. También se le ha relacionado con algunas mujeres, pero ninguna relación ha llegado a confirmarse. Parece que Kerem está disfrutando de su soltería y enfocado en sus proyectos. Pero a pesar de todo esto, el fantasma de Hande Erçel sigue rondando la vida de Kerem Bürsin.
Y es que, como les decía al principio, hay ciertos comentarios, interacciones y situaciones que alimentan la esperanza de algunos fans de que todavía hay una chispa entre ellos. Por ejemplo, hace poco Kerem Bürsin dio una entrevista en la que le preguntaron sobre su relación con Hande Erçel. Él respondió de una manera muy evasiva, diciendo algo así como que Hande es una gran amiga y que siempre le deseará lo mejor. Una respuesta que obviamente no satisfizo a nadie. Al contrario, generó aún más preguntas. ¿Por qué Kerem no fue más claro? ¿Por qué no dijo simplemente que son amigos y nada más? ¿Por qué esa ambigüedad? Algunos interpretaron esto como una señal de que Kerem todavía siente algo por Hande. Otros, en cambio, creen que simplemente está siendo cortés y educado. Pero la cosa no termina ahí. Hace unas semanas, Hande Erçel publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía luciendo un collar muy parecido a uno que Kerem Bürsin le había regalado cuando estaban juntos. Las redes sociales se incendiaron. ¿Era una coincidencia? ¿O Hande estaba enviando un mensaje subliminal a Kerem? Obviamente nadie sabe la respuesta a ciencia cierta. Pero lo que sí es cierto es que este tipo de situaciones alimentan la esperanza de los fans de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Y es que, como les decía, su relación fue tan intensa y tan mediática que es difícil para muchos aceptar que se haya terminado definitivamente. Ahora, vamos a analizar la situación desde un punto de vista más objetivo. ¿Es realmente posible que Hande Erçel y Kerem Bürsin vuelvan a estar juntos? La respuesta, en mi opinión, es improbable. Sí, es cierto que nunca se puede decir nunca. En el mundo del espectáculo hemos visto reconciliaciones increíbles, parejas que se han separado y vuelto a juntar después de años. Pero en el caso de Hande y Kerem, las circunstancias parecen ser diferentes. Hande Erçel está actualmente en una relación con Hakan Sabank, y parece estar muy feliz. Además, Hande es una mujer muy inteligente y pragmática. Es probable que haya aprendido mucho de su relación con Kerem y que ahora esté buscando algo diferente en una pareja. Kerem Bürsin, por su parte, parece estar enfocado en su carrera y disfrutando de su soltería. Es posible que todavía sienta algo por Hande, pero también es probable que haya aceptado que su relación llegó a su fin. Además, Kerem es un hombre muy independiente y ambicioso. Es probable que no esté dispuesto a renunciar a su libertad y a su carrera por una relación. Por lo tanto, aunque la esperanza es lo último que se pierde, creo que es poco probable que Hande Erçel y Kerem Bürsin vuelvan a estar juntos. Es más probable que sigan siendo amigos, pero nada más que eso. Y es que a veces las cosas simplemente no están destinadas a ser. A veces las personas se conocen en un momento determinado de sus vidas, comparten experiencias increíbles, pero luego siguen caminos diferentes. Y eso no significa que haya habido un fracaso. Simplemente significa que la vida es así. Ahora, vamos a hablar de algo que me parece muy importante. Y es la presión que ejercen los fans sobre las celebridades. A veces, los fans se obsesionan tanto con una pareja que no son capaces de aceptar que se haya terminado. Y esto puede generar mucha presión sobre las celebridades, que se ven obligadas a dar explicaciones constantemente y a justificar sus decisiones. Creo que es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros. Tienen derecho a enamorarse, a desenamorarse, a equivocarse y a tomar sus propias decisiones. Y nosotros como fans debemos respetar esas decisiones, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Es cierto que nos encanta el chisme, que nos encanta especular y que nos encanta imaginar finales felices. Pero también es importante recordar que la vida real no es como una telenovela. Y que a veces las cosas no salen como uno las planea. Por lo tanto, creo que es hora de que los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin acepten que su relación llegó a su fin y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Es hora de dejar de especular, de dejar de presionar y de dejar que ambos sean felices a su manera. Y es que al final del día, lo más importante es que Hande y Kerem estén bien. Que sean felices, que tengan éxito en sus carreras y que encuentren el amor en donde lo tengan que encontrar. Y nosotros como fans debemos apoyarlos en sus decisiones y desearles lo mejor. Ahora, vamos a cerrar este análisis con una reflexión final. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que nos hizo soñar. Una historia que nos demostró que la química puede traspasar la pantalla y convertirse en algo real. Pero también es una historia que nos recuerda que el amor no siempre dura para siempre. Y es que, como dice el dicho, el amor es como una flor, hay que cuidarla, regarla y protegerla para que no se marchite. Y a veces, por mucho que uno se esfuerce, la flor se marchita igual. Y eso no significa que haya habido un fracaso. Simplemente significa que la vida es así. Entonces, ¿Kerem Bürsin es solo un amigo para Hande Erçel? Probablemente. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Improbable.
Pero lo que sí es cierto es que siempre quedará un recuerdo de ese amor que nos hizo soñar. Un recuerdo que nos acompañará siempre y que nos recordará que a veces, los finales felices no son para siempre, pero que los recuerdos sí lo son. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya gustado y que les haya servido para entender un poco mejor la situación actual de Ander Cell y Kerem Bürsin. En resumen, hemos visto que su relación terminó hace ya un tiempo, que Ander Cell está actualmente en una relación con Hakan Sabank, que Kerem Bürsin está enfocado en su carrera, y que aunque la esperanza es lo último que se pierde, es poco probable que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. También hemos hablado de la presión que ejercen los fans sobre las celebridades y de la importancia de respetar sus decisiones. Y hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor y sobre cómo a veces las cosas simplemente no están destinadas a ser. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ander Cell y Kerem Bürsin volverán a estar juntos? ¿O creen que es hora de pasar página? Quiero saber sus opiniones. Y por último quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles los mejores contenidos. Así que ya lo saben, mis chismosos, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos.